Desarrollar la prosperidad implica una responsabilidad con nosotros mismos, pero eso implica que debemos hacernos cargo de nuestras acciones. Debemos aprender a controlar, a conocer y a reconocer nuestras emociones. Debemos asimilar nuestras fallas. Debemos comprender quiénes somos, qué somos y dibujar un poco el sentido de nuestra existencia aquí. Eso lo podemos, digámoslo así, resumir en una sola acción. Debemos ser líderes de nuestra propia existencia. Pero hay una cosa muy simpática, y es que en el proceso pedagógico de los seres humanos, desde hace 400, 500 años, tal vez más, el líder o el liderazgo no es algo que se enseñe, no es algo que esté ahí dentro de los procesos pedagógicos que se dan en los colegios, que se dan en las escuelas o que se dan en las universidades. Los líderes tienen un proceso pedagógico autóctono. Básicamente es como un talento que algunas de esas personas tienen y que aprenden a desarrollar, que nosotros hemos reconocido como tal. Pero resulta que el líder en ese esquema es un poco limitado. El líder en el esquema actual es una persona que está en la búsqueda, la mayoría de ellos, de su propio beneficio, porque entendió lo que significa liderar en ese contexto de la comunidad, pero no de la comunidad para el beneficio de todos, sino de la comunidad que por el mismo proceso pedagógico requiere ser liderada. Hoy vamos a hablar de cómo convertirnos en líderes de nuestra propia existencia, aquí en Creative Life. Como padres, siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Si no tenemos descendencia, entonces también procuramos lo mejor para nuestros pares, para nuestra familia, para nuestros amigos y obviamente deseamos lo mejor para nosotros. Pero los procesos pedagógicos siempre han tenido demasiadas falencias. La mayoría de los procesos pedagógicos están fundamentados en generar una conciencia de obediencia para poder ser manipulados por las esferas, digámoslo así, del poder. Y eso viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? La base del líder, como nosotros la conocemos, ha sido un poco degenerada desde las estepas. En el pasado, cuando éramos nómadas que íbamos de un lado a otro, siempre, como éramos grupos grandes de varios individuos, se buscaba que uno de ellos liderara, que uno de ellos guiara a la comunidad hacia el mejor lugar donde podrían obtener comida, refugio y pudieran pues subsistir de la mejor manera. Como no se tenía la capacidad de sembrar para poder establecerse en un solo lugar, el líder necesitaba tener unas características muy especiales para que generara seguridad en la comunidad, ni siquiera eran sus seguidores, digamos que eran seguidores, porque claro, yo lo seguía porque veía que a donde él iba la cosa podía pintar bien, ¿sí? Entonces yo confiaba en esa ideología, pero resulta que había una cosa muy simpática que se comenzó a generar y que se generó mucho tiempo después, y era que había una especie de consejo, y el consejo era liderado por los mayores. La experiencia sobre todos los acontecimientos del pasado se ponía sobre la mesa para tomar las decisiones de lo que viniera en el presente futuro. Pero eso ha cambiado. De cierta manera, dentro de las sociedades más cercanas, como son la familia, como son los barrios, como son las ciudades, los municipios, la base del líder ya no funciona igual, el consejo ya no funciona igual. Nosotros hemos dejado a un lado a los ancianos, a la experiencia,
para comenzar a tomar nuestras propias decisiones de jóvenes, pero sin asesoría. Y ahí es donde está la falla de lo que nosotros hacemos ahora. Porque si yo debo ser el líder de mi propia existencia, entonces, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿sobre qué baso mis decisiones? Yo quiero estar bien, yo quiero comodidad, yo quiero bienestar, yo quiero prosperidad. Básicamente es lo que todos estamos buscando. Pero, ¿qué pasa si cuando yo, que debo ser el líder de mi propia existencia, es decir, tomar las decisiones para llevarme a esos lugares donde voy a encontrar comodidad, beneficios, prosperidad, esas decisiones las tomo, pero sin experiencia, siempre las tomo como a la prueba y error, a ver qué es lo que pasa. Pero uno siempre está buscando un ejemplo, uno siempre está buscando mirar a alguien, uno siempre quiere seguir la idea de alguien. Y en el siglo XXI hay una cosa muy simpática, los llamados influencers. Ahora, hay personas que debido a su manera de vivir, a las cosas que los rodean, a la forma en que hacen ciertas cosas o a la fama que tienen, se vuelven modelos, influencian a muchas personas, a muchos jóvenes. Porque el joven está buscando el bienestar, está buscando la diversión, está buscando la comodidad con el menor esfuerzo. Y los influencers parece que tuvieran ese secreto mágico. Entonces yo, joven, dejo de tomar decisiones, dejo de buscar consejo en los mayores y lo que busco es igualar o imitar a ese influencer. Lo que él hace debe generar, a él le genera dinero y el dinero le genera estatus y el estatus le da todo eso que hace que la gente lo siga y que tenga muchos likes. Entonces yo voy a hacer lo mismo o intento hacer lo mismo o intento descubrir qué es lo que hace el influencer para obtener los beneficios. Entonces, obviamente el influencer puede llegar a estar utilizando una estrategia accidental, se encontró con eso, empezó a hacer cualquier tontería o empezó a hacer una cosa o la otra cosa y eso lo llevó a obtener fama, pero básicamente porque los que están a su alrededor necesitan seguir a alguien. El influencer existe porque hay seguidores. En la punta está el influencer y abajo están los seguidores. Y resulta que hay muchos de esos que se consideran líderes, pero realmente no, ni siquiera ellos mismos están tomando las mejores decisiones para afrontar su propia vida, porque todos están llenos de miedos, de prejuicios, de limitaciones, de inseguridades. Y si el líder tiene todo eso, está inseguro, es miedoso y se protege a través de mentiras, de falsedades, de la imagen que proyecta, no es real, entonces los seguidores, obviamente, imagínense en esa extraña copia que se vuelve en esa extraña pirámide de decepción. Desafortunadamente, cuando éramos niños, teníamos las herramientas necesarias para aprender a crecer y a convertirnos en los líderes de nuestra propia vida. Pero al crecer, la perdimos. Perdimos esa capacidad. Todos los niños y todas las niñas, desde que no tengan ningún impedimento físico o psicológico, caminan. No hay una escuela para caminar. El proceso de aprender a caminar se demora más o menos de 6 a 8 meses. En promedio, si ustedes se fijan, el promedio para que un niño camina está entre esos meses, entre ese tiempo, en ese periodo. Y en ese periodo hay muchas caídas, hay mucha complicación, porque los músculos se están adecuando, la psique se está desarrollando, pero hay una cosa muy simpática. La resiliencia es automática, viene natural en nosotros. Nosotros somos seres resilientes por naturaleza. Y cuando somos niños desarrollamos esa resiliencia, porque aprender a caminar
es muy complejo. Viene con muchas caídas, con mucho dolor, con mucha complejidad, pero ninguno de nosotros se dio por vencido. En ningún momento hemos podido nosotros ver un niño que esté deprimido porque no puede caminar, o que haya tirado la toalla y haya dicho, yo no voy a hacer eso nunca, yo no me doy por vencido, mejor no camino. Haber sido muy difícil, puede haber sido muy complejo, pero él no se daba por vencido. Dentro de la naturaleza de los seres humanos, la resiliencia existe porque sabemos en el fondo que la constancia, la determinación, la disciplina y la práctica y la lógica y la técnica nos van a llevar a conseguir lo que queremos. Y ese es uno de los principios del liderazgo, la seguridad en el resultado del proceso. Pero cuando crecemos nos quitan la herramienta que utilizábamos para aprender, porque hay una cosa, nosotros aprendimos a caminar con una técnica específica. Y eso es de lo que yo he hablado siempre a base de la lúdica. ¿Sí? La herramienta era la lúdica, pero los ingredientes eran la resiliencia y lo otro, la seguridad de que yo podía hacerlo. O sea, ningún niño dudó jamás de que pudiera caminar. Jamás, dentro de ese esquema, ninguno de nosotros dijo, ay no, yo no voy a poder hacer eso. Eso es muy difícil. Ya me caí como 10 veces. Entonces, no importaba, uno se caía, le pasaba, y continuaba. Había todo un elemento ahí para no darse por vencido. Y esa es una de las características que debe tener el líder. Cuando el líder toma decisiones, entonces debe tener una base sobre la cual va a tomar las decisiones. ¿Sí? Puede llegar a tomar riesgos, sí, claro, pero las decisiones están basadas en ciertos elementos estructurales muy concretos. Entonces, cuando yo soy niño, tomé la decisión de caminar. Y esa decisión solamente terminó hasta cuando yo logré caminar. Nunca nos dimos por vencidos porque únicamente nos detuvimos en nuestro empeño hasta cuando habíamos logrado nuestra meta. Pero no, lo simpático era que dentro del proceso no nos deteníamos, porque después de caminar había que perfeccionar el arte de caminar, ¿sí? Luego había que correr y luego había que mirar hasta dónde nuestro cuerpo era capaz de llevarnos. Pero la mayoría de nosotros, en cierto momento, nos cercenaron esa continuidad en el proceso. Y ahí es donde vienen las inseguridades, y ahí es donde vienen los miedos, y ahí es donde perdemos nuestro sentido de líderes, de nosotros mismos. Y comenzamos a permitir que otros nos guíen, nos digan lo que hay que hacer o, lo que es más complejo, a permitir que cualquier otra idea sea la que influencie nuestras decisiones y no nosotros mismos. También, en ese sentido, el líder pedía consejo. Cuando estábamos aprendiendo a caminar, pues obviamente nuestro proceso de habla todavía no estaba absolutamente desarrollado. Entonces nosotros nos decíamos, bueno, ¿y entonces cómo se hace? ¿Sí? Porque igual los papás jamás era de un pasito, pero si ustedes miran dentro de la técnica lo que el papá o lo que el adulto le dice a uno, pues la verdad no tenía mucha ciencia. Era como el deseo de verlo a uno hacerlo. Entonces lo que hacían era motivarlo a uno. Era interesante, eran como los fans, ¿sí? Entonces era chévere que cuando uno estaba intentándolo, toda esa emoción alrededor. Ahí había esa clase de apoyo, ¿sí? También el papá sabía que él podía caminar, ¿sí? Lo que les dije, desde que no haya ningún impedimento físico o psicológico que me lo impida, todos tenemos la capacidad de caminar. Entonces el adulto también sabía eso. Por eso él apoyaba, por eso él esperaba, por eso él seguía, por eso también le decía, no te o sea, él va a caminar, él va a caminar. Entonces era ese apoyo del consejo de los adultos a su alrededor, esa motivación especial, esa guía especial de cierta manera. No era que los adultos nos estuvieran enseñando a caminar, sino que nos estaban apoyando porque sabían que podíamos hacerlo. Entonces cuando crecemos y nos cercenan la lúdica, porque es lo que hace el adulto, cercena la lúdica, después de un rato de que tú caminas, primero son los fans número uno y te motivan a que camines. Pero después, quédese quieto, no corra, ay, se va a caer. Entonces, ellos mismos
se contradicen después, porque eran los primeros que te apoyaban, pero ahora son los primeros que te detienen. Lo mismo cuando hablas. Es el mismo proceso. Yo aprendo a hablar por imitación porque me encanta lo que hago y a mí nadie me enseña. Yo hago mío el conocimiento, yo aprendo, yo domino ese arte. Entonces comienzo a hablar. Pero después, ay, cállese, ay, no, porque yo empiezo a preguntar, ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Porque quiero adquirir conocimientos utilizando la lúdica. Y el adulto, ay, no, ya no más, usted solo va a hacer esa preguntadera cada rato, hola. No, 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 deje así, cállese que están hablando los adultos. Bueno, no, los niños no hablan cuando los adultos están hablando. Y así somos. Entonces los mismos motivadores se vuelven después en los mismos cercenadores. Entonces, si dentro de mi proceso de desarrollo físico, yo era un líder, yo tenía la resiliencia y luego me la cercenaron. Dentro de mi proceso de comunicación, yo era un líder, aprendí, me gustó y luego me cercenaron eso, pues dense cuenta que ahí es donde crean un poco de vacíos estructurales. Muchas de las características de nuestra personalidad están ahí, basadas en esas limitantes que nos crecieron y que nos nacieron cuando éramos niños y que no aprendimos y que aún hoy viven en proceso de trauma dentro de nosotros. Entonces se vuelve complejo. Y luego quieren lo mejor para sus hijos, pero fueron los primeros que les cercenaron la capacidad de no darse por vencidos, de tomar las decisiones de la mejor manera, de analizar, de comprender, de ser resilientes, de tener apoyo. Entonces, dense cuenta de que hay una gran complicación en eso. Y si estamos buscando ser líderes, tenemos que comenzar a enfrentar nuestros miedos, pero para eso primero hay que reconocerlos. Segundo, tenemos que darnos cuenta de que somos capaces de. Tercero, tenemos que reconocer que somos resilientes por naturaleza, que no es algo que yo tenga que comenzar a adoptar como si fuera algo de la moda o pasajero. No, la resiliencia venía conmigo. Yo tenía la resiliencia cuando nací. Fue el proceso pedagógico el que la cercenó, pero en el mismo proceso pedagógico, cuando recupere la lúdica, por eso yo hablo del juego mucho, cuando recupere la lúdica en mi vida, entonces voy a comenzar a recuperar la resiliencia. Y la resiliencia hace que ya yo no tome decisiones basadas en el miedo, sino que el amor es más grande, la confianza en mí es más grande. Pero también permite que yo sea humilde y pida consejo y escuche, no que tome las decisiones basadas en lo primero que me diga este o lo primero que me diga ella, sino que yo escucho, analizo, tomo mis decisiones y afronto esas decisiones porque puedo haber tenido un acierto como puedo que no. Pero así como cuando era pequeño, que tomaba el riesgo y me caía y me dolía y volvía y me levantaba hasta que lo lograba, de la misma manera debemos comprender que funciona ahora. Quiero ser algo en la vida, quiero tener algo en la vida. Sí, no va a ser sencillo. Puede que me cueste mucho tiempo. Nadie aprendió a caminar en una hora. Aunque crean que fue un momento a otro. No, eso es un proceso largo. No tan largo. 8 meses máximo, 12 meses puede ser para algunos niños. No todos aprendemos de la misma manera y al mismo ritmo. Pero significa que tarde o temprano yo, si hago las cosas a conciencia, voy a llegar al lugar que quiero o voy a estar cada vez más cerca de las circunstancias que quiero, pero nunca me voy a sentir derrotado, que es una de las cosas que tenemos que capturar de los niños. Los niños no se sienten derrotados. En su esencia más básica, durante ese primer año donde aprendemos a caminar y donde comenzamos a esbozar las primeras palabras, en ningún momento, a pesar de la falla y de la falla y de la falla y de la falla, nos sentimos derrotados, nos damos por vencidos, no. Eso es algo que necesitamos recuperar, porque hace parte del líder que existe dentro de nosotros. Del líder que va a tomar las decisiones y va a afrontar si cometió un error y va a reconocerlo y va a cambiar. No esas personas que van en su carro, se estrellan y le echan la culpa al otro, ¿sí? Y que de una vez la única manera que tienen para enfrentar el problema es ponerse de mal genio e irse a los golpes. Ese no es un líder. Ese no es una persona que comprende la situación y comprende que puede llegar a cometer errores y que toca afrontarlos, que hay que pagar y que hay que mirar es cómo se resuelve. Pero siempre quiero evadir el problema, porque son las cosas que aprendimos con la inteligencia y de eso ya les había hablado. Siempre andamos evadiendo, siempre andamos escapando.
Siempre queremos irnos por el camino más rápido y el de menor esfuerzo. Pero eso no era lo que venía con nosotros cuando éramos niños, porque ninguno hizo un atajo para aprender a caminar, ninguno cogió un atajo o hizo trampa para aprender a hablar, porque no se podía. Había que seguir el camino y por eso nos dieron herramientas naturales para vencerlos. Nos dijeron, tú eres líder de ti mismo y eres capaz de conseguir esas cosas. Son naturales en ti, así que ve por ellas. Y hay un montón de cosas que podemos hacer con nuestra vida que no hemos hecho porque no creemos en nosotros. La primera, o digamos así, característica del líder, es que cree en sí mismo, pero no de una manera ciega, sino a través de la prueba y el error. Cree en sí mismo en el sentido de que sabe que tiene todo lo que se requiere. Así no tenga pies, así no tenga ojos, así no tenga brazos. Desde que esté vivo, comprende que tiene todo lo que se requiere para estar bien, para estar en balance, para estar tranquilo, para no amedrentarse, para no deprimirse frente a la adversidad. Eso es lo que hay que recordar de lo que éramos cuando éramos niños, de cómo no nos dábamos por vencidos, de cómo continuamos hasta que logramos caminar y vencimos la adversidad y logramos nuestra meta. Hay que recuperar a ese niño mágico, poderoso, sabio, resiliente y líder de sí mismo. Y tenemos que comenzar la educación, a continuar la educación, a continuar nuestro proceso pedagógico donde lo dejamos, que es la parte más difícil. Porque después de los 12 meses comenzó el adulto a cercenarnos nuestro proceso de aprendizaje. Entonces resulta que nuestro proceso de aprendizaje para la mayoría se quedó a los 24 meses y de ahí todo fue diferente, todo fue a través de la inteligencia, todo fue a través del camino más fácil, de lo más rápido, ¿sí? Del menor esfuerzo, todo se fue por ahí. Quiero obtener los beneficios, pero por el lado más rápido. Quiero obtener las ventajas y la comodidad, pero por el camino del menor esfuerzo. Porque eso fue lo que nos enseñaron los adultos. Esa era la pedagogía del colegio. Entonces debo decir, ya eso no es mío. Ya yo no voy a seguir por ese camino. Tampoco se trata del esfuerzo de la sangre, porque en ningún proceso natural de lo que tuvimos que hacer, tuvimos que desgastarnos con sangre para conseguirlo. Sí, nos caíamos, sí, nos golpeábamos, pero no era algo, ¡ay, qué cosa tan espantosa! No, no son litros de transpiración, son gramos de inspiración. Y eso está basado en el hecho de que lo que yo haga me tiene que permitir disfrutar del tiempo, disfrutar de las personas, disfrutar de mí, poder ver lo que mis ojos ven mientras pueda verlo, poder hacer y tocar lo que mis manos pueden tocar mientras pueda tocarlo, antes de que o yo me vaya o mis manos desaparezcan. Recorrer los senderos con mis pies y disfrutarlo mientras tenga pies o mientras tenga vida para hacerlo. Esa es la diferencia, eso es lo que el líder hace. No solo se mete la idea de trabajar y trabajar y trabajar para algún día no sé qué cosa, sino que él pone metas, va detrás de sus metas, solo se detiene hasta que las consigue, pero en el trayecto se la goza. Y ve que la adversidad no es para ponerse mal o ponerse triste, sino que la adversidad es para enfilar las baterías, para ponerse más divertido, enérgico, para no darse por vencido, para encontrar y fabricar formas. De eso se trata y eso es lo que hacemos aquí en Creative Life. Para ustedes que están buscando ser los líderes de su propia vida, recuperar a su niño perdido, entonces para eso tenemos las charlas personalizadas, para eso tenemos los cursos y los talleres. Próximamente los cursos virtuales van a estar a disposición de todos ustedes a unos precios muy económicos para que comiencen a recuperar a su niño perdido, a convertirse en los líderes de su propia vida y a obtener los resultados de lo que significa ser humano. Mientras tanto, les invito a compartir el video, a suscribirse al canal, a ver y seguirnos en nuestras redes sociales
para ver los tics que tenemos ahí de vez en cuando que sonamos para que no se les olvide hacia dónde es que hay que ir y cómo es que hay que hacerlo. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Estuvo con ustedes Wilson Sarria.